primer término, agradecer el gesto parlamentario de permitir el tratamiento sobre tablas, como se ha hecho con otros proyectos fuera de término, que han sido tratados por, obviamente, la urgencia o la importancia del mismo. Respecto del proyecto puntualmente, el repudio tiene que ver con un acto de violencia, un acto más de violencia, el cual vive la Argentina. Este acto fue un suceso ocurrido el día 7 de abril en la ciudad de Bariloche, está en todos los medios nacionales, se puede chequear, están los videos, donde atacaron o insultaron a la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y a dos diputados nacionales, Waldo Wolf y Fernando Iglesias. Y este ataque fue realizado por un grupo denominado RAM, que es la Resistencia Ancestral Mapuche, un grupo que se disfraza de mapuche, pero la realidad es que es un grupo que tiene acciones subversivas, acciones terroristas, ha incendiado infinidad de lugares, ha atacado, ha invadido propiedad privada y de manera constante y permanente incentiva a la revuelta colectiva y a la insurrección. Pero más allá de lo que haya hecho este grupo en otras ocasiones, creo que sea el grupo RAM o sea quien sea, como recién mencionaron al ministro Corach, o como del mismo modo atacaron o insultaron al presidente de la Nación, Alberto Fernández, hace apenas un mes o un mes y medio, creo que la institucionalidad de esta Cámara tiene que repudiar todos los ataques de violencia sin tener que ver la ideología o el partido político. De la misma manera que repudiamos un ataque o una agresión por parte del ministro Corach, o lo mismo que hacíamos cuando el ex ministro de Seguridad Saín atacaba a diputados, senadores, empresarios, periodistas, santafesinos en general, del mismo modo que lo repudiamos, aquí tenemos que tener la altura y la capacidad de repudiar a quienes atacaron a la ex ministra de Seguridad de la Nación y a dos diputados nacionales, más allá del partido que pertenezcan o de la ideología o pensamiento político que tengan. Me parece, si queremos ser serios, tenemos que tomar los hechos violentos en general, no solo cuando nos conviene y cuando es de un partido político. Del mismo modo que el diputado Olivera dijo, se vacunó Berbisky, también se vacunó Moyano, pero también se vacunó el intendente de Rosario. Bueno, esto es lo mismo. Y me voy a quedar con algunas palabras que dijo el diputado Blanco. Dijo al finalizar su discurso, no podemos retroceder, no podemos ceder ante la violencia, se cruzan límites en la democracia, y en este caso, repito también lo que dice Blanco, la Cámara de Diputados de Santa Fe no debe estar dispuesta a cruzar esos límites y a ceder ante la violencia. No aprobar este proyecto es ceder ante la violencia. Queda demostrado y queda manifestado que estamos cediendo ante la violencia por una cuestión ideológica, por una cuestión política, poniendo la bandera de los diputados nacionales y de la ex ministra de Seguridad por ante los hechos reales que sucedieron, que son los ataques violentos. Así que, señor presidente, simplemente quiero ratificar de manera absoluta este pensamiento, el compromiso democrático en defensa de la libre expresión. Muchas gracias, señor presidente. Diputado Bussato. Sí, señor presidente. Voy a pedir dos cosas. En primer lugar, 2 minutos para intervenir. Y en segundo lugar, después de mi intervención, voy a pedir que los diputados y diputadas que tienen vocación por expresarse positivo o negativamente lo podamos hacer. Porque si la bancada del Frente Progresista, conjuntamente con otras bancadas, decidieron abstenerse, bueno, hay un grupo reducido de diputados que estamos en contra del proyecto y hay un grupo reducido de diputadas y diputados que está a favor de este proyecto. Por lo cual, me
Por eso le quería pedir para que pasemos en limpio nuevamente después de que podamos hablar y ver cuáles son los números. Y yo quiero fundamentar muy escuetamente nuestro no acompañamiento a este proyecto. Es verdad lo que dice el diputado Chumpitar respecto a la idea de repudiar. ¿Qué violencia vamos a repudiar? ¿Violencia que no pudo comprobarse ni en los videos alusivos de los medios de comunicación? ¿Cuál es la violencia que tenemos que repudiar? La violencia que tergiversan muchísimos formadores de opinión a través de los medios masivos. La verdad, señor presidente, que yo estoy desesperado porque la democracia y los ámbitos como este podamos reaccionar frente a lo que está ocurriendo en algunos ámbitos de la Argentina. Yo quiero hablar de violencia porque hace poco en esta Cámara de Diputados y Diputadas, salvo nuestro bloque, y no sé si alguna otra excepción más, se repudió y se tildó de que en la provincia de Formosa había una dictadura. Previo a una operación de prensa del Grupo Clarín, que pagándole a 3 personas que decían estar embarazadas, denunciaban que robaban sus bebés. Gracias a una denuncia judicial y a una investigación que se está llevando adelante, se demostró que fueron productores de los canales de televisión quienes pagaron para que 3 personas fingieran que sus pequeños hijos eran robados. Y en ese circo, en esa farsa actual, como dice la canción, fue donde se montó gran parte de la oposición argentina para denunciar en todos los medios de comunicación, quebrando todos los protocolos sanitarios y con trajes alusivos a los privados de su libertad, de que en Formosa imperaba una dictadura y que no había democracia. Mientras tanto se iba conociendo que en nombre de la República, las instituciones y la democracia, jueces federales iban a jugar al pádel a la Quinta de Olivos, violentando todos los libros de visita días antes de que salieran fallos y sentencias condenatorias contra dirigentes políticos de la oposición. Fíjese cuál es la violencia, señor presidente, que hay que empezar a repudiar. Es la violencia institucional que se ejerce en algunos ámbitos oscurantistas que en nombre de Estado de Derecho han perseguido en los últimos tiempos a cuanto dirigente y ciudadano opositor se manifestó en contra del Estado de Derecho que sostenía supuestamente el presidente Macri. Estoy azorado de que Juntos por el Cambio siga generando farsas permanentes respecto a lo que ocurre en la Argentina, llamando a quebrar el orden social a partir del quebranto de la pandemia. Y creo que el mejor reflejo de lo que está ocurriendo con algunos sectores de la oposición que conduce Mauricio Macri son los que ocurrieron en un video que se está viralizando por todos los lugares. Y este sí es concreto y es real. Un video en donde enfocan a Nancy Paso, periodista ella. Creo que pocos pueden sospechar que tiene una vinculación con nuestro espacio político. Haciéndole una entrevista al dirigente del PRO, Eduardo Amadeo. En donde empieza el dirigente del PRO a hacer denuncias diciendo que en Formosa no impera la democracia y que hay una dictadura. Y la cronista lo para y le dice, pero usted, Eduardo, ¿sabe que se terminó descubriendo que a 3 embarazadas le pagaban? No, no lo sabía. Pero sigue insistiendo y diciendo que ellos dan la pelea cotidiana y cita el ejemplo, por ejemplo, de cerrar o no las escuelas. Y Nancy Paso, la periodista, le dice, pero Eduardo, usted sabe que las escuelas han cerrado en Francia, que las escuelas cierran en Chile, que las escuelas cierran en Uruguay, sí, pero el año pasado no, dice. Y insiste, y va un poco más allá. Y dice, tenemos los peores niveles de vacunación del mundo. Y la cronista, ya desesperada, le dice, en un rapto de realidad, amigo, amíguese con los datos estadísticos y vea que Argentina es el país número 21 en dosis aplicadas a nivel mundial de vacunación. Entonces, mientras todo esto ocurre, nos vamos enterando que en las cloacas de la democracia, como bien dijo el presidente el 1 de marzo cuando inauguró las sesiones ordinarias allá por el 2020 en la Argentina, antes de que la pandemia fuera una realidad, en las cloacas, en los subterfugios de la democracia,
anidan dirigentes políticos de las más altas esferas que, recibiendo a jueces, fiscales y cuanto miembro del Poder Judicial Federal en la Argentina tenían que tener una decisión respecto a dirigentes políticos de nuestro espacio, resolvían todo días antes u horas antes jugando al pádel, en la Quinta de Olivos y bajo la registra o bajo los registros del libro de visita de la Quinta. ¿De qué violencia me están hablando? ¿La violencia que azotó a la ministra de Seguridad cuando mató a Rafael Nahuel por la espalda con un tiro del Grupo Albatros? ¿O la violencia por el abandono seguido de muerte de Santiago Maldonado, previa persecución en un arroyo del sur de la Argentina? ¿De qué violencia estamos hablando? ¿De la represión feroz cuando la Pueblada intentó frenar el intento de ajuste previsional allá por fin del 2017? El caso de Formosa y lo que ha ocurrido últimamente con las denuncias de gente de los medios de comunicación pagándole a personas para que finjan estar embarazadas, tiene que ser un antes y un después, como le gusta decir a algunos diputados de esta Cámara. No puede valer todo, no se puede permitir que la infodemia, que la fake news, que la vocación oscurantista de algunos partidos políticos sigan transitando con total impunidad por la sociedad. Y la verdad, señor presidente, si a alguno le molesta que lo digamos o alguno considera que es parte de la grieta, lo siento por ello. Yo me sentiría profundamente avergonzado de expresar, aunque sea una pequeña porción del pueblo que no está dispuesto a comulgar ni a tolerar cómo la democracia se vacía sistemáticamente por quienes dicen que vienen a fortalecer las instituciones y la República. Nosotros no vamos a acompañar nunca más un proyecto de declaración que tenga que ver con repudiar situaciones que no tienen existencia en la realidad, que intentan disimular las cosas o que la tergiversan a partir de lo que dicen los medios de comunicación. Y la verdad es que en este año electoral, a medida que llegue la hora de los comicios, las atrocidades y las barbaridades de algunos sectores de la oposición van a ser cada vez más aberrantes y con cada vez menos escrúpulos. Nosotros no pedimos que compartan el rumbo de nuestro gobierno. Nosotros no pedimos que avalen las medidas que tomamos, pero por lo menos respeten la democracia y el Estado de Derecho, dejen de perseguir dirigentes opositores, reconozcan las atrocidades que han hecho, sométanse a la justicia, dejen de profugarse como el caso de Pepín Simón, den la cara con la justicia y por favor, señor presidente, dejen de llamar violencia a cualquier cosa y pónganse a violentar menos ustedes las instituciones. Muchas gracias.